SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, aterrizaje suave. Today, the FOMC raised its policy interest rate by a quarter percentage point. La Reserva Federal ha subido los tipos de interés otro 0,25%. Lo acaba de hacer hace aproximadamente una hora. Y esa subida deja los tipos de interés entre el 5,25 y el 5,5% en Estados Unidos. Es decir, deja los tipos de interés al punto más alto de los últimos 22 años. Es ese el objetivo, devolver la inflación al 2%. Y es eso lo que está haciendo el Banco Central americano, la Reserva Federal, seguir subiendo tipos y subiendo tipos hasta dejarlo ahí. Pero lo que hemos vivido hoy puede ser la última o la penúltima subida de tipos allí. Hay próxima reunión el 19 y 20 de septiembre y allí previsiblemente lo que va a haber es pausa. No va a haber más subida, a la espera de ver cómo se comporta la economía. Pero lo que tenemos en estos momentos es la sensación de que los tipos han subido, la economía no ha descarrilado y esto puede ser un aterrizaje suave. Hoy decisión, nuevo tipo de interés, nueva subida. Washington, la Reserva Federal, lo ha explicado como. ¿Qué tal, Sara Canals? Muy buenas noches. Así es, Javier. Tal y como preveían los analistas, la Reserva Federal acaba de anunciar una subida de los tipos de interés del 0,25%, un cuarto de punto, lo que sitúa los tipos por encima del 5%, entre el 5,25 y el 5,5, el nivel más alto desde 2001, en 22 años. Se trata de una subida que se ha votado de forma unánime y que llega después de que el mes pasado el Banco Central decidiera dejar de encarecer el precio del dinero tras 10 aumentos consecutivos de los tipos. Unas subidas, por cierto, que empezaron en marzo de 2022 con el objetivo de combatir la elevada inflación. Ahora el contexto económico es mucho más favorable. La Reserva habla de un sistema bancario seguro y resiliente, la tasa de desempleo es del 3,6%, históricamente baja, y la inflación ha ido disminuyendo en los últimos 12 meses, situándose ahora en torno al 3%. Es el nivel más bajo en los últimos 2 años, pero lejos del objetivo de la Reserva, que es del 2%, un objetivo que siguen determinados en alcanzar. Hay todo un debate sobre si esto es o no es un aterrizaje suave. Y ahora mismo parece que lo es, porque están bajando los precios. La inflación ha caído. La inflación subyacente en Estados Unidos ha sido débil en junio. El índice de precios a producción también ha ido a la baja en Estados Unidos. Y en tercer lugar, el crecimiento salarial, medido en términos intermensuales, ha pasado del 6% a un 5,6%. Es el crecimiento de salarios más lento desde 2022. Así que todos los indicadores de precio están diciendo allí, esto ha empezado a moderarse. La inflación ha empezado a caer. Mientras se sostiene la actividad económica, lo normal cuando la Reserva Federal y los bancos centrales suben tipos tan fuertemente es que se pare el crecimiento económico. Pero esta vez las rentas y las ventas básicas en comercio han repuntado un 0,6% en el último mes. Las ofertas de empleo están cayendo, sí, pero el empleo sigue creciendo significativamente allí también. Así que lo que tenemos ahora mismo es el milagro económico. Una caída de precios y un sostenimiento de la actividad en Estados Unidos. Esto es literalmente la excepción y este era el mejor objetivo buscado por la Reserva Federal, admitió hoy Powell. The least unlikely case is that we do find our way to better balance without a really severe downturn. I think there's a significant probability that there will be a downturn as well, though, but it's not to me the most likely case. Hay una posibilidad de que hubiera una caída, pero no una recesión, decía. Ese no es nuestro escenario central. Hay muchos estudios y análisis que predicen que podemos ir camino de una recesión, pero ahora mismo la sensación es que no vamos ahí. Es que por primera vez desde 1995 se han subido los tipos de interés sin provocar el frenazo económico y el descarrilamiento. Hay 3 formas de medir si esto es un aterrizaje suave o no. Primero, los precios tienen que bajar al 2%. Segundo, la economía se tiene que desacelerar, pero no entrar en terreno negativo.
y eso está pasando. Y tercero, no puede aumentar el paro, y eso efectivamente también está pasando. Así que con los precios controlados, con la economía frenándose pero no cayendo y con el paro de momento sostenido, tenemos el milagro desde 1995. Desde tiempos de Alan Greenspan no ocurría esto. These types of results are why we stressed in our monetary policy testimony the importance of acting promptly. Ideally, han sido prácticamente 20 años en los que actuaciones como esta del Banco Central llevaban a una recesión económica. Insisto, esta es voz de archivo, Alan Greenspan, 1995, y desde entonces no pasaba esto. Así que, ahora mismo, en Estados Unidos, parecemos dirigirnos hacia la pista de aterrizaje, hacia el aterrizaje suave. Ocurre lo mismo en Europa. Mañana el Banco Central Europeo va a subir tipos de interés. Lo va a hacer otra vez, lo ha anunciado ya Christine Lagarde. The inflation outlook continues to be too high and for too long. In light of the ongoing high justificándolo así, la inflación es todavía muy alta durante demasiado tiempo. The three key ECB interest rates by 25 basis points. Y eso es lo que se espera mañana, otra subida de tipos de otros 25 puntos básicos. Pero aquí tenemos un escenario que también es dulce, si no para Europa, sí para España. Los mismos tres parámetros, inflación, crecimiento y creación de empleo, parecen estar yendo bien. Es decir, tenemos una subida de tipos y la inflación parece estar controlada en España. La tenemos por debajo del 2%, es la segunda más baja de Europa. Es una muy buena noticia porque supone una ganancia de competitividad y de cuota de mercado para las empresas españolas y sobre todo ganancia. El crecimiento está en el 2,5% en España. Es uno de los más robustos de la Unión Europea. Triplica la previsión de crecimiento, según el Fondo Monetario, a la de la Unión Europea, duplica a la de Francia, triplica a la de Italia. Somos la principal economía europea creciendo. Estamos cuadruplicando el crecimiento de las principales economías. Hay economías que o bien están en recesión o bien están en crecimiento cero. La economía española. Y la creación de empleo se sostiene. A la espera del dato de EPA de mañana, nunca habíamos tenido tantos ocupados en España. Bueno, pues creo que son unos datos muy positivos. Tenemos la cifra de paro juvenil más baja de la historia. Esto creo que es la mayor noticia, la mejor noticia que podíamos dar, la cifra más baja de la historia y también la cifra más baja de los últimos años de las mujeres. Así que ahora mismo lo que tenemos es señales de que también en España el aterrizaje puede ser aterrizaje suave, que la subida de tipos no lleva ni a una recesión ni a un descarrilamiento. Todo esto a la espera de un calendario que mañana va a subir tipos en Europa, hará pausa en septiembre y quizás vuelvan a subir en octubre o diciembre. Pero ahora mismo lo que estamos viendo ya es que este es el final del camino. Si la subida de hoy y mañana no es la última, como máximo, es la penúltima. Vamos a dejar de escuchar anuncio tras anuncio. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. Today we've increased bank rate by 0.5 percentage points to 4%. We continue to anticipate that. Cada vez que hemos oído esto, sabemos qué calculadora mental de Euribor nos sale y qué coste tiene esto en crédito. Return of inflation to our 2% medium-term target. You know, the job is not fully done. El trabajo no está terminado, o sí, quizás hoy estamos ante la última, si no la penúltima subida de tipos de interés. En Estados Unidos los tipos van a quedar en torno al 5,5%, en la Unión Europea pueden quedar en torno al 4,5% y punto. A partir de ahí, fin del camino. ¿Hay aterrizaje suave? ¿Hemos conseguido el milagro de subir los tipos así y de no descarrilar? Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. ¿Es esta la última, la penúltima? ¿Esto se acabó? Yo creo que estamos muy cerca de concluir ese ciclo de subidas de tipo de interés. En el caso de Estados Unidos posiblemente sea la última subida. Ya estamos viendo
síntomas de desinflación muy claros, ¿no? El último dato de inflación apuntaba al 3%, se acercaba al 3%, bueno, ya es cercano al objetivo de inflación de Estados Unidos, y por otra parte la economía se está desacelerando de manera muy clara, ¿no? Y en el caso de Europa, bueno, pues aquí la situación es mucho más compleja. La desinflación, procede de manera más lenta, más rocosa, pero bueno, aquí también vemos síntomas de desinflación, y por otra parte la economía europea muestra claras señales de debilidad. Desde luego en el caso de Alemania está prácticamente en recesión, y probablemente veamos para el conjunto de la eurozona datos bastante flojos de crecimiento económico. Por tanto, yo creo que sí, estamos ante ya la última subida de tipos, o tal vez la penúltima si suben otra vez en septiembre en el caso de Europa y tal vez en noviembre en el caso de Estados Unidos. Teníamos la broma de que en las últimas 5 recesiones se han predicho 7, que los economistas han estado mucho más pesimistas de lo que ha estado la realidad. ¿Estamos ante un aterrizaje suave? ¿En Estados Unidos se ha obrado el milagro de subir tipos de interés y que no pase nada? Bueno, está pasando. Tenemos señales muy claras, ¿no?, de un encarecimiento del crédito. La demanda se está ralentizando. Pero sin que descarrile nada. Sin que descarrile nada, porque hay un elemento que es, yo creo, único, y tiene que ver con el mercado laboral. Estamos viendo un empleo muy resiliente, y esto tiene que ver también con la demografía, con un factor que es muy importante, que es la demografía, el envejecimiento poblacional en Estados Unidos y aún más en Europa. Explica que muchas empresas prefieren retener personal, incluso en momentos de desaceleración, como es el caso ahora, y esto, por supuesto, ayuda a ese aterrizaje suave. Y por otra parte, también estamos en un contexto en que no se aprecian burbujas especialmente pronunciadas. Es decir, lo que pasó en anteriores ciclos de subidas de tipo de interés es que existía una gran burbuja inmobiliaria o burbuja financiera, y esto en algún país es así, como en el caso de Suecia, por ejemplo, sí que podría ocurrir, pero no tanto en la eurozona y ni en Estados Unidos. Hemos visto Europa, y Europa es verdad que tiene a su locomotora Alemania en recesión, un panorama de crecimiento anémico en todo el continente. Pero le pregunto por España. España mantiene la tasa de inflación más o menos bajo control, la economía se desacelera, pero va a crecer a un ritmo del 2,5% este año, el mercado laboral se sostiene. ¿Aquí hemos logrado el aterrizaje suave, subida de tipos y sostenimiento del ciclo? Yo creo que sí, que España por primera vez en periodos similares, España, digamos, la excepcionalidad viene del lado favorable, es decir, que por primera vez en un momento así de desaceleración coyuntural, tal vez tengamos mejores resultados que el resto de países europeos, y esto se debe fundamentalmente a que, bueno, por una parte el gasto de los hogares a nivel, yo diría, internacional, se ha desplazado hacia los servicios. La gente quiere viajar más después de la pandemia, y también en general el consumo de servicios se ha incrementado, y nuestra economía es sobre todo una economía de servicios. Están sufriendo mucho más las economías industriales, Alemania, incluso Italia, y por supuesto países como Japón y también China, ¿no?, donde también vemos ahí elementos muy inquietantes, ¿no?, desde el punto de vista económico. Pero en el caso de España, bueno, pues ese desplazamiento de la demanda hacia los servicios nos está ayudando, es un viento claro de cola, y por otra parte también, bueno, pues tenemos una desinflación que es más pronunciada que en el resto de Europa, y esto está dejando poco a poco ligeros avances de poder adquisitivo para los consumidores, los asalariados. Esto también está ayudando, aunque muy levemente, a una estabilización, ¿no?, un aterrizaje suave de la economía ante subidas de tipo de interés que son muy abruptas. Pese a ello, quiero advertir de que, bueno, si realmente el crecimiento en Alemania descarrilara, o en Estados Unidos, pues yo creo que esto nos tocaría desde luego, ¿no? Nos podemos desacoplar de lo que está pasando en otros países con una economía como la nuestra, que es ahora mucho más abierta de lo que fue hace 15 o 20 años. Le pido que no se retire. Todos estos son los impactos directos. Esto es lo que tenemos ahora mismo, y esta la pista de aterrizaje que se abre. Insisto, tenemos por primera vez desde 1995 la posibilidad de que se hayan subido los tipos y no se haya descarrilado la economía. Luego están los efectos indirectos.
Y hay aquí dos grandes grupos de afectados. Por supuesto, primeros los ciudadanos, después los bancos. Y en los ciudadanos, cada vez que escuchamos esas voces de subida de tipos, sabemos que significa subida de Euribor, subida de hipoteca. No llegamos a final de mes, casi. Hay que mirar lo que compras, lo que gastas en el supermercado, lo que gastas en el ocio, sobre todo. O sea, inviable. Con los sueldos que tenemos, el nivel de vida que hay, y para poder subsistir, para poder vivir. Ahora trabajo para sobrevivir, más no para ahorrar. Hay que sacar un poco de la hucha de los ahorros para poder seguir adelante. El Euribor está hoy en el 4,1%. Puede empezar a asomarse a su pico, a su final, 4,25, 4,5 es el máximo que puede llegar a tocar. Es cierto que llego, bueno, pues con cierta holgura a final de mes, pero también es cierto Este es el impacto en los ciudadanos. Luego está el impacto en los bancos. Y en los bancos los datos son de jackpot, literalmente de gran premio. Hoy ha presentado resultados el Santander. Son los mayores beneficios de su historia, porque estos tipos tan altos están permitiendo a entidades como el Santander cobrar más por esas hipotecas, pero no pagar más por los ahorros. Y eso está permitiendo que entidades como esta ganen hoy 5.241 millones de euros en 6 meses. En España, sus beneficios no suben el 7%, como suben a nivel global, sino el 74%. Los márgenes de intereses, que suben un 15% en todo el mundo, suben en España un 32%. No se retribuye el ahorro, pero sí se cobran las hipotecas. Con esos diferenciales, los bancos están presentando resultados como explicaba hoy Héctor Grisi, Santander. Estos resultados también nos han permitido alcanzar un beneficio de alrededor de unos 2.600 millones de euros, el más elevado de los últimos 5 trimestres, a la vez que mejora la rentabilidad. Hemos tenido, por tanto, un muy buen crecimiento, un muy buen comienzo del año. De hecho, es el mejor comienzo de año de la historia del Santander. Ingresos a doble dígito, un aumento interanual en todas las regiones. También ha presentado sus cuentas Endesa. La eléctrica hoy da una sensación engañosa porque sus resultados comparados con los del año pasado caen un 4%, pero el año pasado vendió toda su unidad de movilidad. Si uno simplemente compara el negocio ordinario, Endesa no cae un 4% en sus beneficios, sube un 20% más. La banca y las eléctricas siguen ganando más hoy, reconocía el CEO de Endesa, José Bogas. During this second quarter, we have seen a gradual softening of the macro scenario in Europe, with inflation showing que aunque se han suavizado las tensiones de inflación y se han suavizado los precios de la energía, Endesa sigue registrando grandísimos beneficios, 879 millones de euros en el primer semestre. Así que aquí hay doble lectura. Primero, para los usuarios, el Euribor toca techo ya, y segundo, para estas empresas, el impuesto que se estableció, un impuesto a los ingresos extraordinarios, iba a ser temporal, porque el gobierno está abriendo ahora la puerta a que esto se quede. Calviño decía. Yo creo que está claro que es preciso establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios del sector bancario y además también yo creo que está claro que el sector tiene margen suficiente como para que ese gravamen extraordinario no se repercuta en una subida de los costes para los ciudadanos. En mi opinión, la evidencia es clara. Raymond Torres, doble pregunta con esto para los ciudadanos. 4,25, 4,5 es el Euribor máximo que van a ver para la banca y para las eléctricas. Esto puede estar aquí para quedarse. Para los ciudadanos, efectivamente, la subida del Euribor, bueno, pues yo creo que ya prácticamente pues ha tenido el recorrido que ya hemos visto, va a subir ya muy poco más. En el caso de las entidades, pues yo creo que ahí se abre un espacio probablemente de negociación
y de reformulación de un impuesto. Si quiere el gobierno, yo eso no entro en la cuestión política, ¿no? Pero si el gobierno quiere que perdure ese impuesto, yo creo que sería deseable que fuera un impuesto basado en una base contable como los beneficios, como el valor añadido, más que los márgenes, ¿no? Que yo creo que es una realidad pues mucho más fluctuante. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Muy bien, gracias a vosotros. Hoy esta es la lectura que nos queda tras lo que ahora parece dibujarse como un milagro económico. Insisto, no conseguido en 20 años. Aterrizaje suave. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.